Para entender bien la vida muchas veces nos tenemos que fijar en los pequeños detalles. Hoy vamos a dedicarnos durante la próxima hora más o menos a estudiar un poquito a fondo la parte y el todo. Es decir, vamos a ir desde el todo, desde la Diputación Provincial de Sevilla, a conocer parte de ella, como es una alcaldía de una población como es la de Bormujos. Les invito a que durante una hora nos sentemos y entendamos un poquito mejor la vida de Sevilla a fondo. ¿Qué tal? Bienvenidos, estén donde estén. Para nosotros es un auténtico placer acompañarles. Presidente, qué ganas tenía de sentarle aquí a mi derecha sentado. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Encantado de estar con vosotros. Bienvenido a 101 Televisión. Un placer gracias. para nosotros tenerte por fin, te voy a tutear, con tu permiso, tenerte para charlar un ratito durante estos próximos minutos y conocer un poquito no solamente cómo es la situación de un ente como es la Diputación Provincial de Sevilla, sino además algo que yo creo que tienes en Gala, que yo creo que es uno de los máximos defensores que hay del municipalismo en este país y que yo creo que eso es algo que sí que tenemos que agradecer todos, ¿no? Porque yo creo que no se entendería este país sin esos municipios, sin esos pequeños, medianos, grandes municipios, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que la política más valorada por el ciudadano es la política local, es decir, la política de la cercanía, la política de dar respuesta inmediata al problema del ciudadano, del vecino o vecina. Y por tanto, yo creo que para mí es una satisfacción haber podido vivir los 40 años que llevo dedicado al servicio de lo público, porque no sé si lo sabe, pero en el año 1983 me eligió mi pueblo como alcalde y bien votado, por cierto, y por tanto me sentí muy satisfecho y muy orgulloso de representar a mi pueblo a ese nivel. Y luego pues fui siempre pues desarrollando diferentes aspectos del municipalismo, pero nunca cambiando de tercio, es decir, siempre al lado de los ayuntamientos. Me ha gustado. He tenido otras posibilidades de hacer otra política diferente en el Senado, en el Congreso de Diputados, en el propio Parlamento de Andalucía, y sin embargo no lo he practicado. He querido estar siempre junto con los ayuntamientos y se me brindó la posibilidad de la presidencia de la Diputación, después de haber pasado unos cuantos de años pues gestionando áreas, prácticamente casi todas las áreas de la Diputación y siendo el portavoz del grupo de gobierno y vicepresidente, etcétera, etcétera, pues al final llegó el momento de presidir la Diputación y así lo llevo haciendo casi 2 décadas ya. Bueno, el pueblo es la Roda de Andalucía. Mi pueblo, la Roda de Andalucía. Que también los parlamentos sí que desde la Roda de Andalucía, que por supuesto también es uno de esos enclaves y que un poco lo que decía, ¿no? Que la política se ve desde otra forma, de otra magnitud, desde el pequeño, desde el día a día, de cuando los vecinos se pueden acercar, lógicamente, porque además piden unas ayudas no que vayan al gobierno, sino que vengan de una mano, de una manera directa, ¿no? Como planes como los que están llevando adelante, ¿no? Como el Actual Contigo, que realmente son los que vemos. Antes hablamos de mi pueblo también, de Marchena, ¿no? Donde están viendo las obras y donde están viendo las cosas. ¿Eso es la gran satisfacción? ¿Eso es con lo que uno se queda como presidente de la Diputación, por ejemplo? La política local es la que no permite que tú le digas a un vecino o vecina de tu pueblo que eso no es competencia del ayuntamiento. Es decir, te está hablando de un problema que tiene y tú no puedes decirle que eso es competencia de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España. Eso te lo tiene que ser tuyo. Ese problema es del alcalde, concejal o concejana. Por tanto, la práctica de esa política, de la cercanía, hace de que a ese político, a ese municipalista, pues se le humedezca los ojos cuando le cuenta el problema, a veces muy grave, de esa persona o de esa familia que va a visitar a ese alcalde. Esa es la política de la cercanía, la que le tiene que dar respuesta siendo o no siendo competencia de lo local, ¿no? Y bueno, y practicando esa política, pues me hice mayor, y después
pues he tenido a bien pues dirigir una institución provincial con un cierto peso, con músculo presupuestario, y bueno, se ha pasado sus vicisitudes, pero al final yo creo el balance general es positivo. Es lo que le va a preguntar, ¿qué balance hace? Porque, bueno, de alguna manera habría que poner ese momento de balance, ver con perspectiva cómo han sido estos años en la presidencia. Bueno, desde que tomo posesión de la presidencia, la situación económico-financiera de la Diputación pues era como la mayor parte de las diputaciones y ayuntamientos. Es decir, una diputación que tenía que ir a una deuda, tenía que ir a un préstamo para poder hacer inversiones o poder hacer sus políticas, ¿eh? Y eso, pues lógicamente, hizo de que la Diputación, yo formaba parte de la Diputación anterior a la toma mía de posesión y por tanto me hago cómplice de lo que ocurrió, que no es ni mucho menos criticar, sino dibujar el escenario, ¿no? Yo tomé posesión y había una deuda de 200 millones aproximadamente de euros, deuda viva. Eso afortunadamente, al paso de unos cuantos de años, pues fuimos, desde que entra la ley de estabilidad presupuestaria, pues aproximadamente una media de 30 millones de euros anuales íbamos disminuyendo, restando a esa deuda que le he comentado, ¿no? Afortunadamente, 2017, pues nos quedamos a cero deuda, cero deuda y generando superávit y remanentes positivos, que ha hecho de que al final, gracias al Gobierno de España, pues permite que la exención fiscal, es decir, no tener en cuenta el techo de gastos, ¿no? Sí la estabilidad presupuestaria, pero no el techo de gastos, para que pudiéramos aflorar esos remanentes positivos que en la Diputación de Sevilla estamos hablando entre el Supera, Plan Contigo y Plan Actúa, estamos hablando de 770 millones de euros extraordinarios. Extraordinarios. Eso tiene una importancia que afortunadamente no tiene nada que ver el blanco y negro de nuestros pueblos de hace 20, 30 años al multicolor que aflora ahora mismo a los pueblos de la provincia de Sevilla, ¿no? En infraestructura, en equipamientos deportivos, culturales, infraestructura viaria, buenas parques infantiles, parques de puntos de convivencia de la ciudad o del pueblo, en este caso de los pueblos, ¿no? En definitiva, hemos contribuido de la Diputación y facilitando la autonomía municipal. Es decir, permitiéndole a los alcaldes y alcaldesas y sus equipos, en su plenario, han aprobado la tipología de obra que han querido unos y otros. La Diputación no ha dicho en ningún momento esto no se puede hacer o esto sí. Hombre, siento del marco de la legalidad, ¿no? Entonces, también me siento muy satisfecho de haber permitido que cada uno haga, pues eso, de manera autónoma, pues lo que sencillamente le piden sus vecinos y vecinas. Una autonomía, ¿no? Autonomía municipal, en cualquier caso, ¿no? Que puedan decidir ellos, porque hablamos antes, no están en el día a día, están a pie de calle, ¿no? Claro, conocen la realidad. Yo no la conozco. Yo como presidente podré ir a tu pueblo y darme un paseo con la alcaldesa y visitar la obra tal o la obra más cual, pero la necesidad que hay en Marchena, en este caso, porque duda cabe que la conoce su alcaldesa con su equipo de gobierno y los demás grupos de la oposición. Yo siempre he respetado lo que es el plenario, es decir, la pluralidad de partidos, aunque tengan menos representación. Entre todos hemos construido una provincia que no tiene nada que ver a la provincia de hace 25 o 30 años y creo que la Diputación ha tenido mucho que decir. Porque otras administraciones, en este caso la Junta de Andalucía, que tiene competencia en materia de salud, de educación,
de grandes obras de infraestructura hidráulica, en definitiva, que tienen mucho peso. La verdad es que en los últimos años se le ha visto poco su actuación. Nos hemos sentido huérfanos. En la pandemia y pospandemia hemos estado regular porque hemos llamado a las puertas y no hemos sido correspondidos. Me espero que en los próximos años, pues en la próxima corporación ya, porque estamos a las puertas de unas elecciones municipales, el 28 de mayo, pues que haya esa complicidad y ese buen rollo, como decimos coloquialmente, entre el gobierno autonómico y los gobiernos locales. Yo creo que si eso se da, dice mucho de los gobiernos. Si menosprecia o considera que la política local está en un segundo nivel y que yo hago y deshago, malo, ¿no? Entonces yo, como municipalista y veterano, pues yo apelo a que la Junta de Andalucía, del color que sea, debe de darle la mano a los ayuntamientos y entre los dos, es decir, Junta y Ayuntamiento, pues resolver los problemas del día a día, ¿no? Quizás la propia Diputación Provincial de Sevilla, convirtiéndose como se convierte en esa manera abanderada de la parte cultural, ¿no? Si nos metemos, por ejemplo, en materia, ¿no? Durante su mandado también el tema cultural, el tema del turismo del que hablaremos ahora, pero culturalmente la Diputación Provincial de Sevilla se ha convertido en el gran referente y que ha dinamizado totalmente esa cultura a nivel de, volviendo a pie de calle. Esa ¿será una de las grandes cosas que deje en su legado, Fernando? Mira, la cultura y el bienestar social, lo que hemos llamado pues el área de cohesión social o el área de servicios sociales, cada uno le ha puesto el nombre, pero en definitiva el bloque social y cultural, las diputaciones, y en este caso la de Sevilla, hablo en nombre de ella, pues hemos mostrado una cierta sensibilidad. El político local es sensible a que nadie en su pueblo pase hambre, pase necesidades y por lo tanto inmediatamente actuamos. Y en el ámbito cultural nos encontramos hace 30 años pues muy huérfanos. No existía un teatro, una casa de cultura, no existía prácticamente ninguna infraestructura ni equipamiento para poder repartir cultura. Esta diputación que yo tengo el honor de presidir no solo lleva a cabo lo que llamamos programas ordinarios, programas del Circuito de Artes Escénicas y Musicales, el CIPAEN. Son programas que ya están consolidados y que tienen el presupuesto ya fijado en los presupuestos generales de la Diputación, ¿no? Sino que ahora, afortunadamente, y después de la pandemia, hemos tenido una sensibilidad aún mayor. ¿Por qué? Porque el mundo de la cultura, la pandemia le ha dado un golpe bajo tremendo. Y nosotros dijimos, bueno, independientemente de lo ordinario que hacemos en materia cultural, aquí hay que mostrar un gesto con los teatros, con los artistas, con los los técnicos de sonido, porque aquí no se habla solo del artista, aquí se habla de todo ese mundo que vive de esa cultura, ¿no? Y la verdad es que estoy muy satisfecho porque le inyectamos 8 millones de euros extraordinarios y ahora vamos a aprobar otros 8 millones que todavía no se ha aprobado y por lo tanto lo estoy adelantando, pero que lo vamos a hacer en días para inyectarle otros 8 millones a los ayuntamientos para que desarrollen actividades culturales, cada uno, esto sí, elige lo que quiere dentro de ese mundo de la cultura que tenemos en la provincia y fuera de la provincia, ¿no?
Citamos el otro tema importante, el turismo. El turismo ha pegado el gran cambio. Yo creo que no solamente Andalucía, o nuestro país, pero principalmente Andalucía, ha escalado puestos en el ranking y, por supuesto, también la parte importantísima que tiene que ver con el turismo de la provincia. Yo creo que Sevilla ha posicionado con el turismo religioso, por ejemplo, como el que vamos a tener ahora en las próximas fechas con la Semana Santa, pero también se ha ido demostrando con muchas más fiestas populares. Ha habido también ese acercamiento, ¿no?, de la parte del turismo de fuera, acercarlo también a las poblaciones, ¿no? Sí. Mira, el turismo hace 3 décadas. Hablar de turismo en nuestros pueblos era hablar de una utopía, de un sueño de verano, ¿no? Porque no existía. Había ese patrimonio artístico que tenemos, más o menos conservado, más bien menos que más, ¿no? Pero que eso no se mostraba como un paquete turístico para atraer al visitante. Porque nuestros pueblos, fundamentalmente, vivían del sector primario, del campo. Y entonces había algunos pueblos, la ciudad de Sevilla, que estaban más avanzados en ese sentido y potenciaban un turismo, entre comillas, que dejaba mucho que dejaba mucho de desear. Y nosotros, cuando nos dimos cuenta hace 25 años, dimos cuenta que teníamos un potencial tremendo. Que el que no tenía un turismo de naturaleza lo tenía un turismo religioso. El que no tenía unos senderos extraordinarios para poder practicarlo y poder atraer a ese mundo que le gusta el senderismo, pues al final tenemos una gastronomía, ¿estamos?, con unos productos agroalimentarios de primer nivel. Bueno, pues lo tenemos todo. Y empezamos a trabajar poco a poco. Poco a poco, pero siempre con un objetivo y con una meta a conseguir año tras año, ¿no? Eso ahora, cuando al final la suma de sumando nos da unos buenos resultados, pues se dice, bueno, pues mira, tampoco ha sido en la revolución de... No, esto había que trabajarlo. Trabajarlo porque, entre otras cosas, la sombra de la Giralda es muy alargada. Y echarle tú, no un pulso, porque nunca ha tratado la Diputación de echarle un pulso a la ciudad, sino que la gente que viniese a la ciudad dijera, bueno, voy a pasar un par de días en Carmona, en Utrera, me voy a ir a la Sierra Norte, que sé que hay un turismo de naturaleza extraordinario, me gusta el turismo activo, quiero practicar. Eso era muy difícil de encajar, porque Sevilla se lo comía todo. Y claro, ese trabajar, como digo, día tras día, año tras año, presupuesto tras presupuesto, al final es verdad que hemos conseguido nuestro objetivo, que era que la gente que viene a Sevilla no solo visita Sevilla, y la gente que viene a la provincia no solo visita la provincia. Es decir, que nos hemos hecho muy amigos Sevilla Capital y Sevilla provincia. Matrimonio perfecto. Y además Perfecto. también es cierto que durante la pandemia descubrimos, cuando por las propias limitaciones que tenemos de movilidad, descubrimos de verdad la provincia de Sevilla, porque bueno, no podemos alejarnos de la frontera de la propia provincia, y realmente nos invitó a visitar, ¿no? Y realmente hubo un descubrimiento, ¿no? Notamos en las pequeñas poblaciones, notamos como de repente había una afluencia de gente tremendo, y se han quedado, que es lo bueno, lo han descubierto y se han quedado. Y se ha quedado, efectivamente. Ese es en el turismo de naturaleza. La gente, pues, con miedo de ese contagio y demás, por lo que quería es aire libre. Es decir, practicar cualquier deporte, andar por el campo, estar en las zonas rurales y menos en las grandes urbes, ¿no? Entonces, eso que al final, ya gracias a Dios, ha pasado, pero efectivamente, lo que tú dices, esa semilla se ha quedado ahí, ¿no? Los hoteles rurales, los extrahoteleros que le llamamos nosotros, las casas rurales, eso al final era algo que no se daba en el territorio, o se daba muy poco. Sin embargo, ahora proliferan. Ahora somos capaces de ofertar, cuando llega un puente, cuando llega la Semana Santa, cuando llega...
pues para ofertar lo que antes no era posible. Le perdimos el miedo, ¿no? al mañana, porque realmente dijimos, siempre dejamos, porque en la provincia yo creo que nos pasa todo, ¿no? Siempre intentamos al final, a la hora de planificar nuestras vacaciones, lo primero que hacemos es pensar de los lejos y nos venimos más cerquita cuando en cuestión económica. Pero sin embargo la pandemia yo creo que nos dejó hacer eso, no mañana no. O sea, yo a Carmona me voy a hoy y me tomo un café. Mañana me puedo coger y hacer una ruta. Se presentó, por cierto, en Fitur lo de Doñana, ¿verdad? La parte sevillana de Doñana, que era una de las grandes desconocidas que tenemos en esta provincia, ¿no? Por ejemplo, Ha sido, ¿no? Siempre que se habla de Doñana, ¿tú qué piensas? En Huelva, claro. Huelva. Sin embargo, nosotros tenemos ahí una lengua importante de la parte de Sevilla que somos Doñana también, ¿no? Y efectivamente aprovechamos Fitur, que como bien conoce es un escenario internacional, para mostrar pues esa pluralidad que hay en nuestros pueblos. Y efectivamente hace 15 o 20 años no iba ningún pueblo allí a Fitur a mostrar nada. Y ahora tienen problemas para encajarlos todos. Ahora hay problemas para encajar en un calendario, ¿no? Que tenemos unos días limitados, ¿no? Pero a mí me satisface. Pero muchas veces, bueno, ¿y qué va a hacer fulanito de tal mostrando no sé qué de su pueblo? Bueno, pues sí. Pues sí. Claro. ¿No? Gran parte también de todo esto está el tema de la digitalización, ¿verdad? Que se ha procedido en ese cambio organizativo y a la hora del manejo también, por ejemplo, con la SOPAEF, ¿no? En la relación que hay del ciudadano con el propio ente, la facilidad y la forma. También han sido uno de los pilares, ¿no?, importantes que ha tenido usted. Hombre, nosotros afortunadamente estábamos avanzados en ese campo y tuvimos la posibilidad de teletrabajar, que aquello fue la salvación, entre comillas, de no paralizar lo que es los procedimientos administrativos que teníamos en marcha, ¿no? Efectivamente, la digitalización, lo que es la inteligencia artificial, lo que es el avance tecnológico, es algo que no podemos obviar ni olvidar en los próximos años, aún más de lo que hemos hecho en estos últimos años, ¿no? Así que una de las tareas que tiene encomendada la próxima corporación es profundizar en nuestra oficina de transformación digital, que la hemos creado para eso. O sea, tratar de que llegue a todos los rincones del territorio y que no se produzca ninguna brecha, en este caso digital. La Diputación, si hemos trabajado codo con codo y con ahínco, ha sido en equilibrar el territorio, en que no haya pueblos de primera y pueblos de segunda, que no haya zonas en la Sierra Norte o Sierra Sur de segunda categoría y la gran área metropolitana de primera. No. Nosotros hemos corregido a la hora de repartir los fondos y hemos aplicado coeficientes correctores para evitar eso. Ahora viene lo digital. Y tú no puedes entender una provincia si una zona norte o sur está en franca desventaja con respecto a otros territorios de la provincia. Todos a una. Todos tenemos que ir de la mano en cualquier materia que comentemos. En este caso, los próximos años es eso, la innovación, las nuevas tecnologías. Ahí estamos nosotros fuertes. Tenemos una sociedad, Impro, una sociedad que lleva 40 años, va a cumplir este año, cumple 40 años y lo vamos a celebrar dentro de unos días, ¿no? Y la verdad es que hemos producido un cambio vertiginoso. O sea, lo que era Impro cuando empezó, que era ir con el ordenador a tu pueblo para enseñar al técnico, bueno, al administrativo o al secretario del ayuntamiento, las primeras avanzadillas en el mundo tecnológico, a lo que hoy hay. Bueno, estamos hablando me está hablando ya de pasado. ¿Qué va a pasar a partir de ahora en su vida? Bueno, en mi vida es que ha llegado el momento de no empestillarte, sino ver las cosas normal, como tienen que ser estas cosas, como la vi cuando mi partido dijo, tú vas a ser el presidente, lo vamos a someter a lo que diga el Comité Provincial, órgano máximo entre Congreso y Congreso, y si dice sí, tú vas a ser el presidente. Y mi partido me propone, y mi partido ahora me dice, bueno, ya está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre,
he sido un hombre de partido, un hombre que no he sido conflictivo, y cuando llegue ese momento, pues yo me iré. Lo que sí me gustaría es seguir activo en algo. O sea, yo soy de no sé si chapado los antiguos, pero eso de no tener actividad después de lo que se le mete diariamente a nuestra cabeza, de agenda, le tengo, entre comillas, miedo, ¿no? Yo creo que miedo no tengo, porque a mí me ha dicho un pajarito algo. Y yo creo que no sé si algo tiene que ver con lo que me estás contando, pero yo creo que esto a lo mejor te va a venir bien, si me permites. Yo creo que esto te va a venir bien para tus ratos libres. Ah, hombre, pues sí. La verdad, ahora después de estar aquí voy a unas clases de batería. Sí, sí, De sí. batería, porque... De batería. O sea, que es un aficionado y además ejecutante de batería, ¿no? Ejecutante, porque durante mi etapa de adolescente pues formé parte de un conjunto, bueno, un conjunto de chavales, ¿no? Que después cada uno nos fuimos cada uno a estudiar carreras distintas, y unos se fueron a Granada, otros nos fuimos a Málaga, otros se fueron, y al final pues desapareció. Desapareció. Bueno, pero estamos a tiempo todavía, ¿no? De unos ZZ Top a tiempo, ¿no? De Sevilla, ¿no? ¿no? Me gusta y voy. ¿Sí? Voy a las 9 de la noche y salgo a las tantas, pero voy. Porque no puedo ir antes, porque siempre tengo agenda, ¿no? Ajá. Y la verdad es que, bueno, ¿Y si le da bien? mi Sí, profesor no me dice que soy torpe. Sí. Vale, vale. Nos tendrá que invitar entonces a un concierto Bueno. un algo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a terminar la clase primero, ¿no? Sí. Pero muy bien, pero la verdad es que nos La llama... batería es un instrumento muy complicado. Sí, ¿no? Por Porque eso, por crean eso. Algunos que eso es pegar palos. No. Ajá. Eso no es pegar palos. Ajá. Eso hay que saber tocar la batería, ¿no? Ajá. Y darle su ritmo y la verdad que en un conjunto, si falla la batería, si la batería es malo. Ajá. Malo, ¿no? Sí, y además, de alguna manera es quien marca el ritmo, ¿no? De Claro. todo. Es decir, que realmente Claro, es no, el mandato no lo va a dejar. Es el creativo, Eso está bien, el que lleva la batuta en este caso, ¿no? Bueno, pues espero que le haya gustado, que lo tenga ahí, mire, y al menos... me lo vale, ¿no? Hombre, claro, hombre, claro, por favor. Estoy ahí para que se acuerde también de 101, de que hemos estado aquí en un ratito que espero que agradable. ¿Con qué, si tú ahora para terminar, Hombre. Fernando, con qué te quedas en estos años tuyo personal? Profesional lo hemos visto, evidentemente es algo que es constatable y además que es palpable, pero tuyo personal. Yo creo que es una satisfacción el haber visto el cambio que se ha producido en nuestros pueblos. El poder brindarle a las nuevas generaciones pues esa infraestructura, ese equipamiento que tú no lo disfrutaste en tu adolescencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si tú supieras la formalización del conjunto que estamos hablando, el director del colegio donde yo estudiaba era un hombre que, bueno, se enrollaba, como hoy se dice, se enrollaba con los chavales y se hizo de unos instrumentos viejos, de segunda mano, yo qué sé, ¿no? Y eso hoy, si hay en un pueblo unos chavales que les gusta la música, inmediatamente el ayuntamiento reacciona, le dice que vayan al conservatorio, le pone la posibilidad de que estudien música, le compra instrumentos, Es decir, que la vida es que ha cambiado afortunadamente para bien, y yo creo que algo he contribuido, algo, muy poco, pero algo he contribuido a que la cosa sea como es, ¿no? Así que satisfecho, yo no me puedo quejar, yo creo que he sido un agraciado en la vida, ¿no? Porque he hecho lo que he querido, lo que me ha gustado, porque yo soy docente, soy enseñante, ¿no? Es decir, que yo tengo afortunadamente aprobé oposiciones con 23, 24 años, ya tenía yo resuelto, como decía mi padre, ya tienes resuelto tu vida, ¿Verdad que no? Pero me ha gustado la vocación de servicio público, eso yo creo que eso va en los genes. En los genes. Eso engancha, ¿no? Al final, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque se ven los resultados, sí, porque ¿no? yo no tenía necesidad de meterme en este mundo. Sin embargo, yo decía, bueno, ¿y cómo puedo yo ayudarle a la gente de mi pueblo? Y hacía una cosa tan simplista, ¿no? Decía, bueno,
Yo, si tuviera mucho dinero, pues montaría una fábrica importante y le daría trabajo a todo el mundo. Es como cuando a uno le toca la lotería, ¿no? ¿Qué hace, no? Pero como no tengo, pues, ¿qué es lo que me ofrece a mí ser alcalde del pueblo? ¿Poder suficiente como para cambiar? Pues sí. Pues ahí puedo yo hacer algo. Y ahí empezó el polígono industrial de mi pueblo, que lo inicié en mi etapa, para desviar la atención no solo del sector primario, que es lo que vivían la gente, del campo y de las 4 cooperativas, sino que afortunadamente hicimos allí una mancha de suelo productivo y allí están las empresas. Ahí queda, ¿no? Bueno, eso y muchas más cosas. Nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un auténtico placer, la verdad, tenerte aquí en esta, que es su casa, tu casa, y que bueno, que al menos cuando toque un par de veces que se acuerde de nosotros, que nosotros estaremos encantados de recordarle. Fernando, muchísimas gracias. Y que tengáis suerte. Yo sé que la cosa se está consolidando y eso es importante, de que al final tengamos una televisión que afortunadamente se da en distintas provincias y esto está llevando un ritmo imparable. Y yo me alegro. A golpe de eso, Fernando. Muchísimas gracias. De corazón, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir ahora, nos vamos a ir a alguien que él conoce también muy bien, nos vamos a ir hasta Bormujos para hablar con su alcalde, porque partíamos del todo de esa diputación y nos vamos a ir a esa parte, una de esas partes, como es la localidad de Bormujos. Estamos A Fondo, en Sevilla. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa. ¿Bien o qué? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos en esta plaza. Y mira, yo te tengo que contar una cosita, te voy a tutear con todo el permiso. Claro que sí. Vamos a estar un ratito hablando. Yo tengo una experiencia aquí en de las primeras veces que vine a Sevilla, cuando vine a vivir, y fue como al segundo o tercer día de venir, vine a Bormujos. Y ahora cuando he vuelto no sabía que era Bormujos, porque lo he notado súper cambiado. Vine a una boda aquí a Bormujos, pero la verdad que me llamó muchísimo la atención que estando tan pegado a Sevilla, porque están muy cerca, parece como si fuese casi una zona de la propia Sevilla, como había dos realidades totalmente diferentes. O sea, cruzabas un poco y veías la paz y la tranquilidad que había en este pueblo. ¿Sería una de las características que tiene, por ejemplo, Bormujos? Sí, es verdad. Bormujos en estos últimos años, sobre todo, ha tenido un crecimiento poblacional y urbanístico, bueno, exponencial, ¿no? Pero, sin embargo, fíjate que Bormujos es un pueblo que todavía mantiene esa esencia de pueblo, ¿no? Es verdad que está muy cerca de la capital y se llama ciudad dormitorio, pero cada vez menos. Cada vez la gente que viene a vivir a Bormujos no solamente viene porque está cerca de Sevilla, sino porque ofrece una calidad de vida y un bienestar que no lo ofrece una gran ciudad como puede ser Sevilla. Sí, decías lo de la ciudad dormitorio, sí, es verdad, yo también soy un poco, porque realmente no es así, aunque la gente vengamos aquí o los que vivimos fuera de Sevilla utilicemos eso casi como una vocacional, ¿no? Porque bueno, por la circunstancia, pero yo creo que es lo bueno que tiene, ¿no? Quizás las poblaciones de la Jarafe, que tienen su idiosincrasia, que tiene su espíritu propio, ¿no? Y yo creo que la gente viene reclamando otro tipo de cosas, ¿no? Hay un perfil claro de la persona que está viniendo, por ejemplo, ¿estáis notando en el ayuntamiento qué perfil viene a Bormujos? Sí, mira, fundamentalmente joven, y hay un dato muy claro. Somos el segundo municipio de la provincia con la media de edad más baja de toda la provincia. Y eso tiene una explicación. Aparte de los servicios, de que Bormujos está en un lugar estratégico, tiene un hospital comarcal, las familias, sobre todo con niños, lo que vienen buscando son espacios y servicios para los más pequeños, ¿no? Por darte un dato más, Bormujos tiene aproximadamente unos 20.000 metros cuadrados de parque. Eso supone que es 4 veces más que la media nacional de zona verde urbana per cápita de toda España, ¿eh? Entonces son datos que nos vienen a decir por qué la gente joven viene a vivir a Bormujos. Vienen buscando calidad de vida, espacio para criar a sus hijos y además disponer de todos esos servicios. Completamos todo eso también, bueno, la mayoría de estos matrimonios viven en Sevilla, necesitan conciliar. En vacaciones tenemos escuelas de conciliación donde los papás pueden seguir trabajando y tener a sus hijos en esos talleres por la mañana. Bueno, todo eso va sumando para que al final efectivamente Bormujos sea un pueblo joven donde la gente no solamente viene a tener un sitio cerca de Sevilla, sino un sitio donde vivir bien cerca de Sevilla.
¿Cómo se plantea? Porque entiendo que la gestión de un ayuntamiento con estas características peculiares, ¿no? Particulares, en las que no solamente la población de aquí, es decir, pues mujeres de toda la vida, sino que además receptor de este tipo de familias, ¿cambia un poco la gestión de un ayuntamiento o es una cosa más? Tiene su peculiaridad. Bueno, entre otras cosas sí hemos sabido adelantarnos a esto y bueno, por ejemplo, los servicios del ayuntamiento no están centralizados en un único punto, sino que están desperdigados en distintos edificios municipales a lo largo de todo lo que es la zona urbana del municipio, ¿no? Y procuramos muchas veces acercar las actividades y acercar los servicios a los distintos barrios, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que viva en el sector universitario, si allí no facilitamos actividades para los peques o actividades culturales o otro tipo de servicios, realmente le cuesta después venir al pueblo y eso al final hace que falle la integración, ¿no? De estos nuevos vecinos que al final se sienten tan mujeres como el que más, ¿no? Oye, citabas precisamente el sector universitario, bueno, para la gente que no conozca un poco, vamos a hablar de cómo es el Bormujos, es decir, cómo está, tenemos donde estamos ahora mismo, ¿no? Que estamos en el núcleo, ¿no? Central de Bormujos, en las puertas del ayuntamiento, pero ¿cómo definirías un poquito Bormujos? Es decir, son diferentes zonas, tú mismo lo has citado, ¿no? Bueno, Bormujos el Bormujero tiene una característica fundamental y es que es un pueblo emprendedor y muy hospitalario. Y eso se nota en todo lo que hacemos, ¿no? Aquí la gente mantiene muy bien sus tradiciones, el ayuntamiento está siempre apoyando eso, pero después está abierto a que, por ejemplo, pues haya un concierto de jazz, ¿no? En el Teatro Juan Diego, o que haya otro tipo de actividades que tradicionalmente no son propias del municipio, pero que igualmente están abiertos a cualquiera que viene de afuera o cualquier otra actividad. Y ya digo, es un pueblo emprendedor, acogedor y en ese sentido también un poco cosmopolita, ¿no? Porque está abierto a todo lo que viene de fuera, ¿no? Citabas, Paco, precisamente lo del tema de la universidad. Realmente la universidad ha cambiado también no solamente la geografía en sí del municipio, sino la forma de vivir, ¿no? Esa recepción también que se tiene de ese universitario, ¿no? Ha sido un punto importantísimo, ¿no? Para el crecimiento de Bormujos, ¿no? Sí, exactamente. En este barrio hay dos instituciones muy importantes. Antes he mencionado al Hospital San Juan de Dios, que es el hospital comarcal, y eso hace que de alguna manera seamos la referencia a nivel sanitario en toda la comarca. Pero es que también tenemos una instalación que es la CEU San Pablo, que por cierto ahora va a ampliar sus estudios universitarios y evidentemente eso redunda en todos los aspectos fundamentales de un municipio. No hablamos evidentemente del académico, que disponer de esa oferta universitaria en nuestro municipio es un auténtico privilegio, sino que además es también un motor que reactiva la economía, el empleo y que bueno, hace que atraigamos inversión y que por tanto también se genere riqueza y se genere empleo. Nosotros estamos muy contentos de que CEU San Pablo se haya instalado aquí y bueno, espero que tenga mucho éxito en esta nueva andadura. Sí, porque sobre todo también por ejemplo, el panorama de la vivienda también, eso será un gran revulsivo, ¿no? Porque bueno, de alguna manera también se buscarán también esos alojamientos para estudiantes, los familiares que vienen. ¿Contempláis ya ese crecimiento de Bormujos? Sí, mira, hace poco hemos aprobado y de hecho ya ha empezado una nueva instalación hotelera muy cerca del centro comercial Mega Ocio, ¿no? Es decir, ya se está trayendo la inversión un poco con esa visión de futuro de lo que va a ser Bormujos dentro de 4, 8 o 10 años, ¿no? La previsión es que de aquí a 2030 hayamos superado los 30.000 habitantes, ¿no? Con unos desarrollos urbanísticos, con un urbanismo más sostenible, que esté más pensando, por ejemplo, en las personas que en el vehículo y dotándola de servicios para que cuando los nuevos bormujeros vengan a vivir a esos desarrollos urbanísticos ya se encuentren con todos los servicios que necesitan, ¿no? Y que precisamente por eso es por lo que vienen a Bormujos. Citabas precisamente el tema del transporte, yo creo que es la clave, ¿no? También de eso, cómo estáis luchando desde el ayuntamiento para conseguir esa red que es tan necesaria para todo el Aljarafe, pero principalmente por lo que viene ahora a Bormujos es muy necesario, ¿no? Bueno, nosotros ahora en lo más inmediato estamos pendientes que el Consorcio de Transporte Metropolitano y la Junta de Andalucía nos desbloquee definitivamente el poder tener un servicio de lanzadera que conecte todo el municipio con el metro de Mairena del Aljarafe.
se va a financiar íntegramente con recursos del ayuntamiento, casi 400.000 euros. Y bueno, yo todavía no entiendo cómo, sin tener otras alternativas, habiendo puesto ya el ayuntamiento todo lo que tenía que poner, como el consorcio ya no nos ha puesto el servicio, ¿no? Esto es una reivindicación que hago desde aquí. Por favor, pido que no hagan esperar más a las personas, sobre todo estudiantes, que son los que van a utilizar fundamentalmente este servicio, cuando la financiación y el acuerdo plenario lo tienen encima de la mesa desde hace ya varias semanas. Pero por encima de eso, que entiendo que será o debe de ser una medida provisional, los pueblos de la primera corona de Aljarafe lo que estamos apostando es por la ampliación de la línea 1 del metro de Mairena del Aljarafe y la futura línea 2 que amplíe también hasta lo que es la salida 5 Bormujos-Gines, donde hay una parcela puesta a disposición de la Junta de Andalucía para que haya un intercambiador y una parada de metro, ¿no? Yo creo que el futuro de la movilidad en el Aljarafe, un Aljarafe que ya supera los 360.000 habitantes, pasa porque de verdad el Gobierno de España, el Gobierno de la Junta, ponga el ojo en el Aljarafe y las infraestructuras necesarias. Es insoportable que esos 300.000, más de 300.000 habitantes, para desplazarse a Sevilla, la única vía prácticamente sea el coche privado, ¿no? Y eso, en los tiempos que corremos, y una ciudad como Sevilla, creo que no lo puede permitir. ¿Y es que os habéis sentido de alguna manera un poco desplazados de esos movimientos que hay, ¿no? Desde, por ejemplo, en el caso de la Junta que estás citando, con el tema de la movilidad, ¿no? Que tanto se está hablando, ¿no? Sobre la sostenibilidad, sobre el cambio climático y tal. ¿Os habéis sentido de alguna manera los ayuntamientos del Aljarafe bloqueados desde esa parte? Bueno, hay una cuestión que ha sido bastante sorprendente, ¿no? En mayo de 2019 se anunció por el entonces viceconsejero de Fomento que iba a haber un servicio de trolebús que uniría de norte a sur todo lo que es la comarca del Aljarafe. Se prometió como un hecho que se haría en los siguientes meses, y ese proyecto no solamente se ha hecho, sino que en julio del año pasado conocíamos cómo la Junta de Andalucía daba por finalizado el proyecto del trazado de ese tranvía o de ese trolebús que iba a ser. No, a partir de ahí, ayuntamientos como el del Bormujos nos hemos puesto a buscar alternativas en tanto en cuanto tenemos una infraestructura de movilidad en condiciones. Estoy hablando precisamente del bus lanzadera, ¿no? Ya lo tenemos a espera de que nos den esa autorización, pero en cierta manera creo que han tenido poca longitud de mira, y aquí no estoy criticando a ningún partido en concreto, porque ha habido varios gobiernos de distintos signos políticos, tanto en el Estado como en la Junta de Andalucía, y no han cogido ese toro por los cuernos. Y el gran reto que tiene el Aljarafe para fomentar ese desarrollo, para fomentar ese crecimiento poblacional, urbanístico, que por la parte oeste de la provincia no tiene otro que el Aljarafe, es que haya una verdadera red de infraestructura de movilidad que nos ponga a la altura de ciudades como Málaga o incluso Granada, ¿no? que tiene esa red de movilidad que nos va sacando no un lustro, probablemente décadas de ventaja en cuanto a la movilidad. Y ese es el gran reto que tiene Bormujos y por ende el Aljarafe. Sí, porque además no hay que olvidar que Sevilla tiene una de las áreas metropolitanas más importantes de España, es decir, la tercera. Estamos hablando que congrega no solamente a esos miles de personas que viven en el Aljarafe, sino además que se mueven internamente dentro del Aljarafe, ¿no? Es decir, que yo creo que es algo que tienen que poner desde un gobierno local, como es en el caso de Bormujos. ¿Podéis hacer más? Es decir, ¿tenéis más puertas o llega un momento en el que no podéis atravesar el siguiente nivel? Claro, el siguiente nivel viene determinado por las competencias que tenemos. Como sabes, los ayuntamientos en movilidad interurbana no tenemos competencia. Y mira, te voy a dar un dato para que veas lo inconcebible que es la situación que estamos describiendo. No es normal que una señora que vive en Olivares, si quiere venir en un modelo de transporte, tenga que ir a Sevilla para volver a Bormujos para ir a una consulta médica. Eso supone hora y media de autobús. Eso no puede ocurrir. Si el elemento vertebrador en el Aljarafe es la A49, el hospital y la conexión norte-sur del Aljarafe, tiene que haber alguien que apueste por eso, porque
ya vamos tarde, ya vamos tarde. Yo antes te he hablado que Bormujos probablemente en el año 2030 supere los 30.000 habitantes, pero es que el Aljarafe para esa fecha probablemente esté rozando los 450.000 habitantes. Es prácticamente una ciudad lo que va a ser aquí, y cada vez los pueblos estamos más conurbados, ya dejamos de ser pueblos vecinos para convertirnos en pueblos adosados, ¿no? Y esa es una realidad que si no se empieza a poner una solución ahora, si de verdad no se destinan los recursos públicos a esto, vamos a tener un problema importante, que no solamente va a afectar a la movilidad, sino al propio desarrollo de la comarca, ¿no? Bueno, hablando de Bormujos, actividad comercial hay mucha, ¿no? Tenéis en la página web del ayuntamiento los datos, en ese portal de la transparencia, son 1.748 establecimientos, he mirado, ¿no? Comerciales. ¿Cómo describirías esa actividad comercial que hay en Bormujos? Bueno, la actividad comercial en Bormujos está muy centrada en el sector terciario, ¿no? No disponemos de un gran polígono industrial ni un polígono comercial como tienen municipios del entorno, y la actividad empresarial fundamentalmente está dedicada al sector servicio y muy concretamente al sector de la restauración y la hostelería, ¿no? Son las principales. Hay aquí una empresa local, archiconocida, La Choza de Manuela, que quitando el hospital y la universidad, es la empresa que más trabajadores tiene cerca de 100 trabajadores, ¿no? Bueno, eso es un botón de muestra para que nos demos cuenta de la importancia que tiene ese sector en Bormujos. De ahí que nosotros también completemos con oferta cultural y con un sinfín de actividades a lo largo de todo el año. Prácticamente yo te diría que no hay un fin de semana que no haya alguna actividad, y eso atrae personas a Bormujos y por tanto generan negocios, generan empleo, es decir, que esa es la característica más particular. Bormujos ha pasado de ser un pueblo que iba fuera a vender sus productos. Bormujos era la huerta de Sevilla, ¿no? Aquí el sector productivo en los años 50 eran los huerteros y las personas que tenían puestos en las distintas plazas de abasto de Sevilla. Esa dinámica ha cambiado. Con el paso del tiempo, Bormujos recoge a personas y bueno, se ha convertido en un referente, como te digo, en el sector de la restauración y de la hostelería. Sí, además esta es tradición, eso sí que es tradición, y además en primera persona, ¿verdad? Venirse los fines de semana a Bormujos porque realmente hay una oferta gastronómica muy buena y más allá del día a día. Bueno, en esa parte, desde el ayuntamiento además habéis puesto, tú estabas hablando del tema del empleo, también desde el ayuntamiento esa es una de las asignaturas que todos los ayuntamientos tenían. Vosotros habéis empleado mucho, ¿no?, en eso para que tengáis esa oferta de empleo. ¿Y cómo colaboráis? Es decir, desde el ayuntamiento, ¿cómo participáis para evitar, por ejemplo, pues el crecimiento del paro, etcétera, etcétera? Bueno, en realidad los ayuntamientos tenemos muy poca competencia en materia de empleo directamente, pero sí en la promoción de empleo. Bueno, han sido muchísimas las actividades, sobre todo desde la delegación de empleo hemos tenido muy claro de ir detectando en todo momento cuáles eran los semilleros de empleo, y en función de detectar esa demanda nosotros hemos realizado y diseñado los distintos programas de formación y de inserción laboral. Hemos podido dar un paso más gracias a que tenemos una economía totalmente saneada. Sí, lleva ya varios años, ¿no? Llevamos 5 años consecutivos siendo un municipio con deuda cero. Pues eso nos permite, entre otras cosas, de disponer de los ahorros municipales, el famoso remanente de tesorería, para, entre otras cosas, en apenas un año haber puesto cerca de 900.000 euros para poner en marcha en planes de empleo precisamente para los colectivos más vulnerables, ¿no? Mayores de 45 años, jóvenes, personas con discapacidad y mujeres, ¿no? Bueno, ahora mismo tenemos 80 personas que gracias a estos programas pues están saliendo de esa situación de vulnerabilidad y están pudiendo llevar una vida digna con su familia gracias a la fuerza de su trabajo, ¿no? Bueno, tu profesión, aunque es alcalde, ¿no?, pero bueno, tú eres de formación psicólogo, ¿no? Sí. Te habrá aportado, ¿no?, también, ¿no?, porque yo creo que se trata también lo que tienes que tener con cada uno, porque cada uno venimos con nuestra madre y con nuestra padre, ¿no? Sí, las historias son múltiples, ¿no? Me ha servido doblemente, me ha servido para saber escuchar y atender a las personas, y también un poco para intentar que mi cabeza no se vaya de su sitio, ¿no? Efectivamente, mira, por darte un dato, en estos 2 años de mandato,
he atendido, si no recuerdo mal, algo más de 1.300 personas, vecinos que han pedido una cita, y he atendido en mi despacho. La mayoría de los vecinos, bueno, lo primero, lo que quieren es alguien que les escuche, y su problema, que nos puede parecer pequeño, para él es el mayor. Yo siempre he tenido esa premisa cuando he tenido o tengo un vecino delante, ¿no? Que su problema es el problema importante en ese momento, ¿no? Y creo que eso después, pues, verdad, que hay veces que se le puede aportar esa ayuda al vecino y otras veces que no. Yo hablo siempre con franqueza. Es lo mejor que se puede hacer con alguien que tiene un problema. Si le puedes ayudar, dile que le puedes ayudar, y si no, inténtale orientar para que él consiga salir del problema. Pero quizás también sea una de las claves de tu mandato, ¿no? de tu manera de regir este ayuntamiento, es esa preocupación que tienes sobre lo social, ¿no? Yo creo que es de las cosas que se te tiene que destacar, ¿no? Porque yo creo que esa aportación que haces tú como persona, como alcalde al municipio, tiene que ver algo con esa experiencia tuya profesional o personal, con tu forma de ser, porque tienes ese apego a lo social. Hombre, qué duda cabe que mi trayectoria profesional, bueno, yo durante 15 años he estado como educador social en un centro de drogodependientes, y evidentemente ves que hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Bueno, un poco por formación y yo diría que también por deformación profesional, ¿no? El estar convencido que si no atendemos primero a las personas, mal estamos haciendo las cosas. Yo muchas veces de broma le digo al delegado de obra o la delegada de obra que prefiero que se quede una rotonda sin arreglar que una familia sin atender, ¿no? Yo creo que esta es un poco la clave, ¿no? de la política que hemos intentado hacer en Bormujos. Por supuesto, intentamos arreglar las rotondas también, ¿no? Oye, te pedí antes una imagen tuya al pensar en el COVID, una imagen tuya como alcalde. Tenemos unas elecciones dentro de muy poquito, es decir, que todavía hay tecnología, lógicamente, para tener este cargo, y seguirás, supongo, el destino lo verá y los ciudadanos, sobre todo, elegirán. Pero, ¿qué imagen te quedas tú? Es decir, de tu tiempo aquí en este ayuntamiento. Bueno, mira, yo me voy a quedar con la imagen del primer día que fui alcalde. Aquí había una tradición antiguamente, y es que cuando había un nuevo alcalde, salía a la puerta del ayuntamiento, y en la puerta el alcalde saliente pues le hacía entrega de la vara de mando, ¿no? Bueno, esa tradición la recuperé yo, ¿no? Eso se perdió con la democracia, y las caras de mucha gente, de personas mayores que habían vivido, bueno, épocas oscuras de la historia reciente y no tan reciente, y esas caras de ilusión, ¿no? de ver un alcalde socialista en este caso, esa imagen muchas veces me agarro a ella, ¿no? Cuando vienen los malos momentos, ¿no? Y digo, bueno, a estas personas que estaban ahí no las puedo defraudar, tengo que apretar los dientes y salir adelante como sea. Esa es mi imagen, esa imagen ahí en la puerta del ayuntamiento, haciéndome entrega de la vara de mando de alcalde. Te voy a pedir, Paco, que hagamos una proyección hacia el 28 de mayo, porque bueno, eso al final seremos todos los ciudadanos que decidamos, pero ¿cómo te ves tú? Es decir, durante, no sé si los próximos meses o los próximos años, ¿cómo te ves tú? ¿Sigues ahí dentro, gestionando? ¿Cómo te ves? Mira, personal y profesional, te voy a decir las dos cosas. Esa pregunta me la hizo mi hijo hace 4 o 5 meses, y te voy a responder lo mismo que a él. Me veo no con las mismas ganas, con más ganas todavía que hace 8 años. Entre otras cosas porque ahora me doy cuenta de lo mucho que tiene que avanzar Bormujos y de lo mucho que tenemos pendiente por hacer en Bormujos. Y además la visión que yo tengo de Bormujos de aquí a 4, 8, 12 años es de un crecimiento exponencial en todos los sentidos, ¿eh? No me refiero en el obvio, que sería el urbanístico y el poblacional, sino en prestar mejores y más servicios, en que seamos un referente para toda la comarca, y que seamos también un municipio que sea capaz de arrastrar al resto de la comarca a esas cotas de desarrollo que yo, a pesar de los augurios que hay de nuevas crisis económicas y demás, nada, se sale de todo, y lo que yo le trasladaría a mis vecinos es esas ganas que yo tengo, que se contagien también, y entre todos hagamos de Bormujos un Bormujos de futuro con mayúsculas. El talante es otra de tus características principales. Yo no te conocía personalmente, pero sí que es verdad que cada vez que había visto, te había leído, cualquier cosa, es verdad que tienes un talante.
yo creo que del político que la gente quiere, ¿no? Yo creo que todos tenemos una imagen del político hasta ahora un poco denostada y sin embargo hay mucha gente que estáis participando en cambiar esa imagen de la política, ¿no? Yo creo que el talante es algo que se trabaja o lo llevas tú como... Bueno, a pesar de que yo hablo en primera persona de político y como político, realmente no me veo como tal, ¿no? Porque, bueno, yo cuando llegué a la política venía ya desde una trayectoria profesional y, como dicen aquí en Bormujos, con los garbanzos dentro de la olla, ¿no? Otros no pueden decir lo mismo, yo sí, ¿no? Sí, mi motivación para dedicarme a la política es, bueno, llegar a un momento en tu vida con una serie de cuestiones resueltas y con ganas y tiempo para decir, bueno, voy a devolverle a mi pueblo lo mucho que me ha dado a mí y a mi familia, ¿no? Bueno, para mí es un auténtico placer de verdad haberte conocido, haber estado en Bormujos y sobre todo ver en esa proyección, ¿no? Que yo creo que en tus ojos se ve esas ganas y esa ilusión de que esto siga avanzando y que, bueno, que todo tu equipo de gobierno y yo creo que cada uno, ¿no? Cada uno de los ciudadanos de aquí participa con su granito de arena. Mil gracias por recibirnos en tu casa y para nosotros ya la nuestra también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y seguiremos en el lío. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias.